Hola a todos, mi nombre es Elena Rojas, corría el año 2003, y mi infancia en la ciudad de Puebla era de un color cálido y familiar, llena del aroma a camote y el sonido lejano de las campanas de la catedral. Mi padre era profesor de historia y mi madre restauradora de arte colonial, una mezcla de rigor académico y aprecio por las antigüedades que definiría el ambiente de nuestro hogar. Yo tenía 8 años y era una niña perfectamente normal, quizás demasiado imaginativa por o en 80. Esa inocencia fue el primer plato que la muñeca consumió. La conocí un sábado por la tarde, en una excursión al mercado de El Parián, un laberinto de colores y cachivaches viejos, que a mi padre le encantaba recorrer, buscando fragmentos del pasado. Yo me aburría, hasta que mis ojos se posaron en un escaparate polvoriento de una pequeña tienda dedicada a juguetes desechados. Allí estaba ella, sentada sobre un cojín de terciopelo deshilachado, mirando con una intensidad que no correspondía a un objeto inanimado. Era una muñeca de porcelana fría, pesada y antigua, quizás de principios del siglo XX. Sus ojos eran de un azul pálido, casi blanco, extrañamente grandes y penetrantes. No sonreía. Su boca estaba dibujada en un rictus de seriedad melancólica. Su vestido de encaje amarillo se deshacía por la edad. Mi madre suspiró, dijo que era horriblemente fea, y parecía sucia, pero mi padre, el historiador, se sintió fascinado. Argumentó que su manufactura era única, su rareza era un tesoro. La compró por una suma ridícula. Yo la nombra Carmela. Carmela fue instalada en mi habitación, sobre el tocador, lejos de mis otros juguetes, que eran de plástico brillante y contemporáneo. Inmediatamente, la atmósfera de mi cuarto cambió. Donde antes había luz y ligereza, ahora había un peso, una sensación de observancia constante. Yo intentaba jugar con ella, peinar su cabello duro y seco, pero la sensación era la de tocar algo muerto y frío. Las primeras semanas fueron sutiles, la clase de cosas que un adulto descarta como el simple olvido de un niño. Yo la dejaba mirando la ventana al acostarme, pero al despertar, Carmela miraba la puerta. Luego, la dejaba de espaldas a mí, enfrentando la pared. Por la mañana, sin falta, ella había girado ligeramente la cabeza, el cuello de porcelana crujiendo imperceptiblemente para mirarme mientras yo dormía. Mi madre siempre tenía una explicación lista: la vibración del tráfico, un golpe de aire, mi propio sonambulismo, pero yo sabía que no era así. Una noche, específicamente el 23 de septiembre, me despertó el sonido. No era fuerte, sino como el roce de uñas sobre papel de lija, proveniente de la esquina oscura donde Carmela residía. Encendí la lámpara, el corazón latiéndome contra las costillas. Carmela estaba inmóvil, sus ojos vítreos reflejando la luz amarilla, pero la posición era distinta. Ahora no estaba sentada con las piernas colgando del tocador, sino con los tobillos juntos, como si se hubiera reubicado con una dignidad macabra. A la inquietud se transformó en miedo paralizante. Cuando el movimiento comenzó a desafiar la física conocida, le conté a mis padres, y por primera vez noté la sombra de la duda en sus rostros. Papá, siempre pragmático, decidió hacer una prueba científica, como él la llamó. Colocamos a Carmela en el centro de una pequeña alfombra roja. Luego, mi padre colocó tiras de cinta adhesiva de pintor, azules y finas, cruzando en X el suelo frente a la muñeca, asegurándose de que cualquier movimiento significaría romper la cinta. Además, puso un pequeño cuenco de cobre justo detrás de ella, delicadamente equilibrado. Si Carmela caía o se movía, el cuenco haría ruido y la cinta se rompería. Era una trampa infalible. Me acosté esa noche temblando, sabiendo que el objeto que mi padre consideraba una antigüedad inofensiva era cualquier cosa menos eso. Horas después, en la profunda calma de la madrugada, no escuché el ruido del cuenco de cobre. Escuché algo peor. Era un sonido siseante, bajo, como si alguien estuviera susurrando una oración en un idioma muy viejo y olvidado, justo al lado de mi oído. Me quedé quieta, helada, con la sábana cubriéndome hasta la nariz. El susurro duró solo unos segundos, un sonido seco y gutural. Cerré los ojos con fuerza,
rezando por la luz del día. Cuando el sol finalmente se filtró por las persianas, abrí los ojos con lentitud, esperando ver la trampa intacta y a Carmela inmóvil. La cinta azul estaba perfecta, sin un solo rasguño. El cuenco de cobre seguía en su sitio, pero Carmela no estaba en la alfombra roja. Estaba sentada justo en el borde de mi cama, con sus rodillas de porcelana casi tocando mi costado. Y lo que me hizo gritar, lo que perforó mi inocencia para siempre, fue el detalle que mis ojos tardaron un segundo en captar, en una mancha minúscula, de un color rojo oscuro y húmedo. Manchaba la comisura de sus labios tallados. El grito rasgó el silencio de la mañana. Mis padres entraron corriendo. Primero mi padre, con su bata de franela y su expresión de profesor de lógica, que acababa de presenciar un teorema roto. Vieron a Carmela, sentada sobre mi colcha de flores, y luego miraron al suelo, a la trampa intacta. La cinta azul seguía tensa, el cuenco de cobre perfectamente equilibrado. La imposibilidad era física, brutal. Mi padre, usualmente imperturbable, balbuceó una serie de negaciones, habló de campos magnéticos y efectos ópticos, pero la mancha roja en la boca de Carmela era innegable. Mi madre se acercó con un pañuelo de papel, tratando de limpiarlo. Era viscoso, de un color granate opaco, que no se parecía a la pintura ni al óxido. Mi padre lo recogió en una bolsa de plástico transparente, insistiendo en que lo analizaría, aunque sabía en el fondo que un análisis químico no le diría qué tipo de sustancia paranormal estaba mirando. Nos sacaron de la habitación, llevándose a Carmela como si fuera un explosivo. La colocaron sobre una mesa en el estudio de papá, cubierta con un lienzo blanco. La casa se sentía fría. A pesar del sol de Puebla Anglá, la negación no duró mucho. Mi padre, que había pasado toda su vida profesional desenterrando la verdad de documentos viejos, ahora enfrentaba una verdad viva y aterradora en su propia casa. Decidió que si la lógica fallaba, la tecnología prevalecería. Fue a comprar una cámara de seguridad CD, de las primeras que grababan en formato digital con buena definición. Un gasto considerable para el año 2003. La instaló en la esquina superior de la habitación, apuntando directamente a la mesa, donde Carmela, aún bajo el lienzo, esperaba. Mi madre y yo dormimos en el sofá cama del estudio esa noche, cerca di papá, que revisaba volúmenes antiguos de historia regional, desesperado por encontrar un antecedente. La cámara se encendió justo después de la medianoche. Yo no dormí. Podía sentir la presencia de la muñeca a través de las paredes, una vibración fría que se colaba bajo la puerta. A eso de las 3:30 de la mañana, mi padre detuvo la grabación. Se puso las gafas, inclinándose sobre el pequeño monitor. El video mostraba la mesa, el lienzo blanco nada luego, en un fragmento de 2 segundos, justo cuando el reloj de la torre de la iglesia cercana sonó las 4, ocurrió. En el video, la luz de la lámpara de escritorio parpadeó brevemente, casi imperceptiblemente. Cuando la luz se estabilizó, el lienzo había desaparecido. Carmela estaba sentada sobre la mesa de madera, mirando fijamente la lente de la cámara. Lo más escalofriante era la ausencia total de movimiento en la transición. No había un atisbo de un tirón, un salto, o una mano invisible que levantara la tela. Simplemente se había ido, y Carmela estaba allí, revelada, observando. A mi madre lloró. Yo me acurruqué en la cama, sintiendo que un pozo se abría bajo mis pies. Mi padre, sin embargo, se volvió más determinado. Dejó de buscar explicaciones físicas y se centró en la historia, en el contexto de su compra. Pasó las horas de la mañana rastreando registros de coleccionistas y anticuarios. El secreto estaba en la composición de la porcelana y el extraño color azul de los ojos, que no correspondía a la producción normal de la época victoriana. Finalmente, dio con un texto de 1927, un informe policial sobre una serie de sucesos perturbadores en un convento abandonado en las afueras de Cholula, muy cerca de Puebla. El informe mencionaba una muñeca de características similares, usada aparentemente por una mujer marginada, señalada de hechicería y prácticas oscuras. El detalle clave era la descripción de un ritual que buscaba abrir una línea de comunicación, usando objetos infantiles como anclas, para contactar a entidades
que la iglesia llamaba los olvidados, seres que se alimentaban de la inocencia. El ritual era simple, pero macabrón. Se requería un intercambio de sangre y un mensaje cifrado. Mi padre leyó la última línea del informe en voz alta. Su voz, ronca, de terror. La muñeca no es un juguete, sino una boca que pide ser escuchada. Justo entonces, la luz del estudio parpadeó de nuevo. Carmela estaba en la mesa por esta vez. Su cabeza giró lentamente, emitiendo un chirrido seco que no estaba en el video. Me miró, y por primera vez, el susurro se hizo inteligible, claro, frío y agudo, diciendo mi nombre completo, Elena Rojas, seguido de una sola palabra que nunca había escuchado en Herba. La palabra Orba se quedó pegada a las paredes del estudio, fría y densa, como el mercurio. Mi padre, histérico bajo su fachada académica, buscó frenéticamente en su vasta biblioteca. No era un término de la liturgia católica ni del dialecto local. Finalmente, después de horas, encontró una referencia difusa en un texto del virreinato, un compendio de supersticiones mezcladas con crónicas coloniales que databa de finales del 1700. Urba se traducía, de manera tosca, como la puerta, el umbral. La muñeca no solo había hablado, había revelado su función. Era un portal, no un mero objeto embrujado. Era una boca que se abría. Mi padre recordó el informe de 1927 que mencionaba a los olvidados, entidades que se alimentaban de la fractura de la seguridad infantil, usando objetos como Carmela para anclar su influencia. La muñeca, con sus ojos de porcelana azul pálido, no me observaba para asustarme, sino para clasificar mi terror, para recogerlo como una cosecha. La inocencia era la moneda. El pánico de mis padres era palpable. Ya no se trataba de un poltergeist menor, sino de una infestación espiritual con raíces históricas oscuras en la misma tierra de Puebla. La presencia de Carmela se hizo física, afectando el ambiente. Las luces ya no solo parpadeaban, las bombillas explotaban con pequeños chasquidos. El aire en la casa, incluso con las ventanas abiertas, era pesado y olía a humedad y tierra vieja. Decidieron que no podíamos vivir un día más con ella. Mi padre concluyó que destruirla podría ser un error, pues el portal podría romperse y liberar algo peor. La única opción era deshacerse de ella de una manera que asegurara su aislamiento. Esa tarde, empacamos a Carmela en una caja de cedro, sellada con clavos, y nos dirigimos lejos de la ciudad. Condujimos hacia el oeste, hacia las faldas del volcán Popocatépetl, un lugar de poder ancestral, esperando que la magnitud geológica pudiera absorber o anular la maldad de la muñeca. Mi padre cavó un hoyo profundo, sus manos ampolladas, mientras mi madre rezaba en voz baja, mezclando el latín con el español. Enterraron la caja, cubriéndola con piedras y tierra. Mientras dábamos la vuelta para irnos, un sonido me hizo detenerme. Era una risa aguda y metálica, la risa de un niño muy pequeño, llevada por el viento gélido de la montaña. Mis padres no la oyeron, o fingieron no oírla. El viaje de regreso fue de un silencio tenso, pero por primera vez en semanas sentí una paz efímera. La casa estaba vacía de su peso frío. La paz duró exactamente 4 horas y media. Al caer la noche, estaba en mi cama intentando leer, cuando el aire cambió. Fue un golpe de frío repentino, como si hubieran abierto un congelador en la habitación. Miré hacia mi escritorio. Allí estaba Carmela sentada pulcramente, los pies cruzados, mirando la luna a través de la ventana. La caja de cedro milagrosamente intacta yacía a sus pies. Lo que me heló la sangre no fue su regreso imposible, sino los restos de tierra húmeda y oscura que cubrían su vestido de encaje amarillo. Era la misma tierra volcánica y rojiza que mi padre había paleado horas antes. Las palabras volvieron a mí, susurradas ahora con más claridad. Ya no solo mi nombre. Carmela me susurraba verdades sobre mi familia, miedos que solo yo conocía, secretos de la escuela. Tejiendo una red de confianza macabra, me decía que mis padres no me entendían, que solo ella, Carmela, conocía la verdadera soledad de los olvidados. Sentí una necesidad terrible de tocarla, de abrirla,
de entender el corazón frío de porcelana. Mis padres habían salido a buscar un sacerdote, o quizás a un brujo. Yo estaba sola. Me acerqué, mis manos temblando, y la levanté. El cuerpo de porcelana se sentía pesado, y al rozar mi pecho, noté que la zona de su tórax estaba ligeramente floja. Pude apalancar la porcelana, siguiendo una línea de sutura antigua que formaba parte de su construcción. Dentro, en el relleno de algodón amarillento, encontré un pergamino enrollado, atado con un hilo rojo. Low Display. Era un mensaje cifrado, pero las últimas líneas estaban escritas en un español claro, con caligrafía de principios del siglo XX. La muñeca no duerme, espera. Ella siempre busca un hueco, y el hueco está dentro de ti. El pánico me hizo soltar a Carmela. Cayó al suelo de madera, emitiendo un sonido sordo. No se rompió. En su caída, la rodilla de porcelana se golpeó contra la alfombra, revelando un diminuto compartimento secreto, escondido bajo una capa de cera. Dentro, engastado en la porcelana como una gema horrible, había algo pequeño, huesudo y amarillo. Era un diente humano, y grabado en el esmalte, con una precisión escalofriante, estaba mi nombre, Elena Rojas. El diente con mi nombre grabado me paralizó. Era un incisivo pequeño y viejo, como si hubiera pertenecido a un niño de mi edad. La realización me golpeó con la fuerza de un rayo en la tranquilidad de la noche en Puebla. La muñeca no estaba interesada en el terror genérico, sino en mí, en mi identidad, en mi esencia. El mensaje cifrado mencionaba un hueco, un vacío interior. Carmela no había regresado del volcán por casualidad. Me había encontrado. Esa noche, sola, me sumí en una desesperación infantil, arrojando la muñeca en un armario bajo llave, pero la cerradura se volvió inútil. A través de la puerta de madera, podía escuchar el suave rascar de porcelana sobre madera, y los susurros se hicieron más insistentes. El miedo se convirtió en un tipo extraño de fascinación. Carmela me estaba mostrando que las reglas del mundo no aplicaban a ella, y quizás, si la escuchaba, yo también podría escapar de la trivialidad de la vida. Mi padre llegó a casa en la madrugada, exhausto y con olor a incienso, acompañado por un anciano de aspecto serio y ojos cansados. Un curandero o sacerdote no oficial de la región de Tlaxcala. El anciano, don Ramón, no se inmutó al ver a Carmela sobre la mesa, fuera de el armario. Simplemente la rodeó, tocando la madera de la mesa con una reverencia que no era respeto, sino reconocimiento de poder. Mi padre le mostró el diente con mi nombre. Don Ramón suspiró, diciendo que esto era viejo, que era la marca, la firma de la posesión. Explicó que la muñeca contenía el alma de un niño sacrificado, probablemente en la época de la Guerra Cristera, a finales de los años 1920, cuando la violencia social y religiosa creaba el caldo de cultivo para estas prácticas desesperadas. El alma estaba atrapada y era la carnada. El verdadero poder provenía de las entidades, los olvidados, que usaban el dolor del alma atrapada para obtener acceso al mundo. Don Ramón confirmó el significado de Urba, el umbral. El niño, cuya alma estaba en la muñeca, estaba siendo forzado a abrir la puerta para ellos. Y ahora que mi nombre estaba grabado, yo era la siguiente candidata a anclar. Él insistió en que debíamos hacer una ceremonia de aislamiento inmediatamente antes de que Carmela lograra el intercambio. Antes de que mi hueco se llenara, la ceremonia se llevó a cabo en el patio trasero, bajo la fría luz de la luna de octubre. Don Ramón trazó un círculo de sal gruesa, colocó velas de cera de abeja y fumigó con copal, el humo espeso y dulzón ascendiendo al cielo de Puebla. Mi padre me abrazaba, mi madre leía el Salmo 91 con voz temblorosa. Carmela fue colocada en el centro del círculo, sobre una tela de lino blanco. Don Ramón comenzó a recitar oraciones en un dialecto que mi padre reconoció como náhuatl antiguo, invocaciones a la tierra y al fuego. El efecto fue instantáneo y violento. Las velas se apagaron de golpe. El patio se sumió en una oscuridad opresiva. Un viento helado azotó la zona, pero solo dentro del círculo de sal. Luego, Carmela comenzó a vibrar. No solo temblaba, sino que parecía hincharse. La porcelana de su rostro
se tensaba en una mueca de agonía muda. Yo sentía un tirón en el pecho, una presión dolorosa. Don Ramón gritó, su voz desgarrándose, mientras exigía que el olvidado se retirara. Fue entonces cuando vi la boca de Carmela abrirse. La boca pintada se rajó, y la porcelana se curvó hacia abajo, revelando una abertura negra y húmeda, más grande de lo que su estructura debería permitir. De la oscuridad brotó un sonido, ya no un susurro, sino un aullido de furia animal que retumbó en mis oídos. En medio del terror, sentí una pequeña punzada, un cosquilleo en mi mejilla derecha. Levanté la mano para tocarla y sentí algo pegajoso y cálido. Sangre. Cuando la luz de un relámpago artificial iluminó el patio, vi el reflejo en el rostro de Carmela. No era solo la boca que se había abierto, sino que sus ojos de porcelana azul pálido se habían roto, dejando ver dos pozos negros. Y de esos pozos, dos lágrimas rojas, de mi propia sangre, corrían por sus mejillas. El intercambio había comenzado. En el sabor salado de mi propia sangre en mi boca fue el catalizador del pánico. El grito de mi madre se mezcló con el aullido de Carmela, que ahora se parecía al de un infante enloquecido. Don Ramón se movió con una velocidad sorprendente para su edad. Rompió el círculo de sal de un salto, tomó un tiesto de barro lleno de aceite bendito y lo arrojó sobre la muñeca. La porcelana reaccionó con un chisporroteo, como si estuviera siendo bañada en ácido. Carmela se convulsionó, y de la boca rota emergió una neblina densa y fría que olía a azufre y a humedad. El efecto fue temporal. La muñeca se detuvo, humando levemente. Don Ramón respiró pesadamente, sus ojos fijos en la muñeca, sabiendo que no había terminado. Me revisó la mejilla. Era un corte fino, casi quirúrgico, como si un hilo invisible me hubiera desgarrado la piel. El olvidado había logrado tomar una muestra, un ancla biológica. Mi padre, temblando, cubrió a Carmela con una pesada manta de lana. Don Ramón advirtió que el aislamiento era la única defensa que nos quedaba. No podíamos destruirla, pero sí podíamos forzarla a dormir. La estrategia de Don Ramón era simple en su barbarie, en obligar a Carmela a regresar al lugar de su anclaje original. El informe de 1927 mencionaba un convento abandonado en Cholula. Allí debíamos llevarla. Mi padre, que había pasado días negando lo sobrenatural, ahora conducía a toda velocidad en la madrugada de octubre por las carreteras secundarias hacia Cholula, con la muñeca envuelta en la manta en el asiento trasero. Yo iba a su lado, sintiendo el frío que irradiaba la muñeca como si fuera una nevera viviente. Llegamos al convento, una ruina de piedra gris de la época colonial temprana, abandonada desde las leyes de reforma de 1859, un lugar que la gente local evitaba por miedo a los fantasmas y a los olvidados, que, según la leyenda, se congregaban allí. Entramos por una puerta de servicio derrumbada. El lugar olía a polvo, cal y una tristeza profunda. Recorrimos los pasillos en ruinas, iluminados solo por la linterna de mi padre, buscando la capilla que don Ramón había descrito como el punto de origen del anclaje. El lugar donde el ritual de sangre se había realizado por primera vez. Encontramos la capilla. Estaba devastada, con el techo parcialmente colapsado, pero el altar de piedra seguía en pie. En el centro, en la base del altar, había una hendidura semicircular en la piedra, como si algo hubiera sido colocado allí repetidamente por décadas. Mi padre, sin decir una palabra, desdobló la manta y colocó a Carmela en la hendidura. Don Ramón había insistido en que solo allí, en su punto de origen, el olvidado podría ser forzado a dormirse. En cuanto la porcelana tocó la piedra fría, un gemido se escuchó, un sonido que venía de las entrañas de la muñeca. La tierra bajo nuestros pies tembló ligeramente. Mi padre y yo dimos un paso atrás. La boca de Carmela, que se había rajado, se abrió completamente, y de su interior no salió el humo, sino una voz. Era la voz de un niño, no el susurro, sino un llanto claro y desesperado. Ana, ayuda, no me dejes. Yo me sentí desgarrada, quería correr y tomarla, consolar el alma atrapada, pero mi padre me retuvo, sus ojos llenos de terror. El llanto se intensificó,
volviéndose una súplica patética. Luego, la boca se cerró de golpe. La porcelana se volvió rígida, lisa de nuevo, pero ahora con grietas profundas que recorrían su rostro. Los ojos negros se cerraron, revelando la porcelana intacta debajo, pero de un color gris ceniza. Carmela estaba sellada. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio frío y pesado, como el de un ataúd. Mis padres me sacaron de la capilla. Sellamos la entrada con unas pesadas vigas de madera. Salimos al amanecer, sintiendo que por fin la pesadilla había terminado. Pero mientras me alejaba, miré por encima del hombro. En la única ventana intacta de la capilla, a la altura exacta donde habíamos dejado a Carmela, vi un brillo, un destello de azul pálido, demasiado familiar, un ojo que no debería estar abierto. Y por primera vez, no sentí miedo, sino una aceptación fría. La muñeca había ganado y yo había cambiado. Años después, ya adulta, me di cuenta de lo que había sucedido esa noche. Yo había absorbido la voz, la palabra ova, el umbral, había abierto mi propio hueco, y un día, buscando en las cosas viejas de mi padre, encontré la bolsa de plástico que contenía la mancha roja de la boca de Carmela. La hice analizar, no era sangre, ni pintura, era tejido orgánico, y lo que es peor, las células eran idénticas a las mías. El descubrimiento de que el tejido orgánico en la boca de Carmela era genéticamente idéntico al mío ocurrió en el año 2017. Cuando yo tenía 22 años y había regresado a Puebla después de terminar mis estudios universitarios, la revelación no fue un shock, sino la confirmación de una verdad que ya habitaba en mis huesos. El miedo de la infancia se había transformado en una comprensión incómoda a la muñeca. Al no poder poseerme por completo, se había llevado una parte de mí, o yo había integrado una parte de ella. La paz superficial que se había instalado en nuestra casa, después de la visita a Cholula, no era curación, sino latencia. Yo crecí, pero el hueco que Carmela había mencionado nunca se cerró. Me volví una persona silenciosa, con una imaginación hiperactiva que se enfocaba en la oscuridad, en la violencia y en la sensación de estar observada. La inocencia no solo se había corrompido, se había reemplazado por un conocimiento siniestro. A mis padres nunca hablaron de Carmela, actuando como si el suceso hubiera sido un delirio febril de la infancia. Yo, sin embargo, regresaba al tema de forma obsesiva. Un día, revisando los archivos de mi padre, encontré sus viejas notas sobre el caso, el informe de 1927 y las referencias a Urba. También encontré una foto, no era de la muñeca, era una foto vieja amarillenta de una niña en un hospital de principios del siglo XX, tomada en la Ciudad de México durante la época de la Revolución. La niña tenía 8 o 9 años, un vestido harapiento y una expresión de terror helado. Lo que me hizo temblar no fue la edad, sino sus hoyos. Eran grandes, de un azul tan pálido que parecían vacíos. La foto estaba subtitulada a lápiz: Caso de la niña perdida, desaparecida, sin dejar rastro, en el hospital de San Lázaro. No pude evitar la macabra correlación. El alma atrapada en Carmela tenía un rostro y una historia, y esa historia se parecía a la mía. Sentí el impulso de terminar con el silencio, de confrontar el trauma que había definido mi crecimiento. Conduje hasta Cholula. Las ruinas del convento estaban más deterioradas, cubiertas de maleza y olvido. Las vigas de madera que habíamos usado para sellar la capilla en 2003 estaban carcomidas. Entré sola, con la linterna en mano, la misma linterna que había usado mi padre. El aire era denso, inmóvil. Al llegar a la capilla, el pánico de la infancia regresó, pero esta vez estaba mezclado con una curiosidad insana. El altar de piedra estaba allí, y en la hendidura, la pesada manta de lana seguía. Estaba cubierta de tierra, pero conservaba la forma de la muñeca. Me acerqué, mis manos sudando, y quité la manta. Carmela estaba allí, exactamente donde la dejamos 14 años atrás. La porcelana era gris ceniza, los ojos estaban cerrados y el rostro marcado por las grietas. Parecía inerte, un objeto muerto de verdad. Pero mientras la observaba noté algo más. En la hendidura de la piedra
Alrededor de la base de la muñeca, el polvo se había acumulado en un patrón peculiar. No era aleatorio. La suciedad y el polvo formaban círculos concéntricos alrededor de ella, como las olas en un estanque. La muñeca no había movido su cuerpo, pero había irradiado algo. Y en el centro de ese patrón, justo al lado de Carmela, había un pequeño objeto. Era un caramelo duro de anís, de los que yo solía comer cuando era niña. El caramelo estaba fresco, brillante, como si hubiera sido colocado allí esa misma mañana. Me agaché, sintiendo un nudo en el estómago, y lo tomé. Estaba frío, pero dulce. Al llevármelo a la boca, la sensación de estar observada me inundó, 10 veces más fuerte que en mi infancia. Levanté la mirada, Carmela seguía inerte, pero la pared de piedra detrás de ella, que había estado vacía, ahora tenía una inscripción grabada con un instrumento afilado y fino, una sola frase, escrita en español. Gracias por el hueco. Elena, ahora estamos completos. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror en sí. ¿Esta historia te estremeció o te hizo reflexionar? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video. Si te atreves a escucharlo,